Cuando pienso en todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho, todo lo que queda, me pregunto si en algún momento las cosas podrían haber sido diferentes, si bastaba con una decisión menos impulsiva, una palabra dicha con más calma, un gesto de humildad que nunca fui capaz de hacer, pero que tal vez habría evitado todo esto, porque en el fondo yo no quería conflicto, solo quería justicia, o al menos lo que yo creía que era justicia, aunque ahora, al mirar a mi alrededor, solo veo los escombros de una familia que alguna vez fue más unida, más cómplice, menos herida, y me pregunto dónde empezó todo a desmoronarse, si fue en el momento en que mi hermana se negó a ayudar a pagar la universidad de mi hija, o antes, mucho antes, cuando aún éramos niñas y ella ya era la preferida, la admirada, la prometida, mientras yo tropezaba con decisiones equivocadas, con amores desechables, con responsabilidades que no pedí, pero que abracé porque no había otra opción, porque quedarse embarazada a los 19 lo cambia todo, porque criar a una hija sola exige más que valor, exige renuncia, y eso fue lo que hice. Renuncié a la universidad, a mis sueños, a mis novios, a mi libertad, para convertirme en madre, hija cuidadora, pilar de un hogar que ya se estaba derrumbando con la edad y la enfermedad de mis padres, mientras mi hermana vivía en otro país, en otro mundo, coleccionando títulos, ropa, de marca, viajes internacionales y una autosuficiencia que siempre usaba como escudo para no involucrarse, incluso cuando enviaba dinero, incluso cuando decía que lo hacía por nosotros. Yo sabía que era más por ella, por la imagen que cultivaba, por la sensación de deber cumplido a distancia. Y sí, ese dinero pagaba las facturas, compraba medicinas, llenaba la nevera. Y sí, yo también vivía de eso. Pero era una supervivencia silenciosa, sin derecho a exigencias, sin espacio para sueños. Hasta que mi hija, la niña que vi crecer entre pastillas y llantos ahogados, consiguió entrar en una universidad privada, con una beca parcial, una oportunidad real de salir de ese ciclo, de tener una vida diferente, y lo único que faltaba era una cantidad que no teníamos, y entonces le escribí a mi hermana, con palabras cuidadosamente elegidas, con la humildad de quien suplica, no por sí mismo, sino por un futuro que no quiere ver frustrado, y su respuesta fue un golpe seco. Yo no soy tu madre, esa responsabilidad es tuya. Como si la sangre no importara, como si la niña que acunó cuando era bebé no fuera también parte de ella. E intenté argumentar, intenté recordarle todo lo que había hecho, la ropa que me había dado, las cenas familiares que había pagado, como siempre le había gustado que la vieran como generosa, y ella respondió con otra frase cortante: aprende a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo dolor, era un cansancio acumulado. Era el agotamiento de años en los que lo di todo sin recibir nada más que silencio. Fue darme cuenta de que ni siquiera mi hija era motivo suficiente para un gesto de empatía, y se lo conté todo a mis padres, esperando quizá una reprimenda. Pero recibí apoyo, al menos en palabras bajas. Mi madre dijo que mi hermana podía ayudar si quería. Mi padre murmuró que ella se olvidaba de dónde venía, pero en la reunión familiar, cuando mi madre, aún esperanzada, mencionó la universidad de su nieta, mi hermana respondió con frialdad: ¿por qué no trabaja ella misma o pide un préstamo? Yo trabajé durante la universidad, y mi hija, sentada a mi lado, bajó la cabeza, y sentí que me ardía el pecho de rabia, porque ella nunca había tenido que hacer nada sola, todo siempre le había resultado fácil, y ahora se negaba a echar una mano a su única sobrina. Y esa noche, después de todo, fui a casa de mis padres, a ayudar a mi madre a limpiar, y al abrir una cómoda antigua, vi el joyero de mi hermana, reluciente, repleto, y sentí una indignación que me hizo actuar sin pensar. Cogí un par de pendientes y un anillo, pequeños, discretos, con la intención de empeñarlos temporalmente, solo para pagar la mensualidad, con la firme promesa de devolverlos lo antes posible. No era un robo, era un ajuste,
Era un rescate simbólico de todo lo que ella debía. Y cuando volvió días después y notó la ausencia de las piezas, me miró con una mirada que nunca había visto. Dijo, ¿fuiste tú? Y yo, sin dudarlo, lo confirmé. Le dije que era verdad, pero que no lo consideraba un robo. Le dije que podía recuperarlo todo en cuanto pagara el semestre de la universidad. Ella me llamó chantajista, y tal vez lo era, pero era por un bien mayor, era por la educación de mi hija, y cuando amenazó con denunciarme, le respondí que lo hiciera, pero que supiera que, al hacer que mi hija perdiera la beca, también estaría destruyendo su futuro. Mis padres me llamaron desesperados, pidiéndome que devolviera las joyas. Mi padre me dijo que estaba equivocada. Mi madre lloraba, pero yo solo pude preguntarles si no les parecía mal lo que estaba haciendo mi hermana, ignorando el esfuerzo de todos estos años, fingiendo que la familia no era también responsabilidad suya, y ellos no respondieron, porque sabían que yo tenía razón, aunque no pudieran admitirlo en voz alta. Y 2 días después, la policía llamó a nuestra puerta, con una denuncia formal por robo. Mi hermana no dudó en seguir hasta el final, y fue entonces cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Aquello ya no era una pelea entre hermanas, era una guerra, y en una guerra se lucha hasta el final. Aunque el campo de batalla sea el salón de la casa de tus padres, y aunque tu propia sangre sea el enemigo, y mi hija, cuando se enteró, me miró como si fuera una extraña. Me preguntó si realmente había robado, y yo intenté explicarle que era por ella, que todo estaba bajo control. Pero ella no quiso escuchar. Dijo que eso solo la avergonzaba, que era innecesario, que ella misma podía trabajar, pedir un préstamo, cualquier cosa menos eso. Y cuando dijo que ya no me reconocía, se me partió el corazón. Pero seguí firme, porque aún creía que estaba haciendo lo correcto, aunque nadie más lo viera así. Y esa noche se fue a su habitación y no volvió a salir. Y yo me quedé en la sala, escuchando a mis padres cuchichear en la cocina, como si yo no existiera. Mi madre diciendo que todo se había salido de control. Mi padre murmurando que ahora sí me habían perdido. Y al día siguiente puse las joyas en una bolsa y se las entregué. Les pedí que se las dieran a mi hermana con una nota. No por miedo, por dignidad, pero nunca más me pidan que baje la cabeza. Y ella respondió con otra nota. Quédate con la dignidad, yo me quedo con mi paz. Ahí desapareció. No volvió a dar señales de vida. Mi hija empezó a evitarme. Solo hablaba lo necesario. Comía en su habitación. Salía sin decir a dónde iba. Ya no me contaba nada. Y un día, cuando reuní el valor para preguntarle si me odiaba, solo me dijo que quería estudiar en otra ciudad, lo más lejos posible. Me lo dijo con frialdad, sin ira, como quien ya ha renunciado a luchar. Y me contó que había conseguido una beca con alojamiento, que trabajaría a tiempo parcial, que ya no necesitaría a nadie. Y yo lo escuché todo en silencio, con el corazón destrozado por dentro, porque todo lo que había hecho era para protegerla, para evitar que pasara por las mismas dificultades que yo. Pero ella me veía como parte del problema, como un peso, como alguien de quien necesitaba deshacerse. Y cuando se lo conté a mi madre, ella solo negó con la cabeza. Dijo que yo había cambiado, que ahora ni siquiera mi hija me respetaba. Y una tía que estaba en la llamada respondió que cuando todo se hace con rencor, por muy noble que parezca, siempre acaba mal. Y yo quería gritar que no era rencor, que era desesperación, que era amor distorsionado por el dolor, por la frustración, por la soledad. Pero me quedé en silencio. Y más tarde, cuando mi hija me confirmó que se mudaba en 2 semanas, que ya tenía dónde vivir, que todo estaba resuelto, solo le dije que estaba orgullosa de ella, que la apoyaba, aunque quería suplicarle que se quedara, aunque sentía que la perdía. Y luego vinieron mis padres, se sentaron a la mesa y me dijeron que desde que se había ido, mi hermana las cuentas estaban ajustadas, que estaban vendiendo cosas, que pensaban mudarse. Y cuando mi madre me miró a los ojos y me dijo, «Has destruido esta familia», no respondí,
porque una parte de mí ya sabía que esa frase iba a salir, y solo pude decir que haría las maletas, que no quería ser una carga, y ella respondió, sería lo mejor, y sin lágrimas, sin pedirme que me quedara, sin afecto, solo esa frialdad que duele más que cualquier pelea. Y ahora estoy aquí, en una habitación casi vacía, escribiendo esto entre cajas abiertas, tratando de entender si realmente fui la villana de esta historia, si querer compartir el peso, exigir que otra persona también asumiera responsabilidades era tan condenable, si esperar reciprocidad me convertía en un monstruo, si luchar por el futuro de mi hija con métodos equivocados anula toda la intención, si amar demasiado puede convertirse en una forma de prisión, si proteger a alguien puede confundirse con controlar, si estoy condenada a ser recordada como la que rompió la paz, aunque esa paz siempre haya sido una mentira disfrazada de silencio.